maestro, bueno, hoy un día muy especial para la biblioteca, la más antigua del interior del país. Sí, una biblioteca que es una joya en muchos sentidos, en términos históricos, en términos arquitectónicos, en términos de la colección que alberga. Y esto tiene que ver con una política que venimos impulsando en el Ministerio de Educación y Cultura, que es el reconocer, otorgar carácter de monumento histórico a joyas que hay distribuidas en todo el país. Si uno mira la lista de monumentos históricos que han sido declarados a lo largo del tiempo, uno se da cuenta que hay una concentración muy grande en el Uruguay metropolitano, en Montevideo y en los alrededores de Montevideo. Y no es porque solo ahí haya cosas valiosas, es un problema de mirada, es un problema de mirar demasiado para la capital y mirar poco para el interior. Y nosotros estamos en la política exactamente contraria, en la política de compensar ese descuido, esa falta de atención a las muchas riquezas patrimoniales que el interior encierra, y por lo tanto estamos en una política de hacer declaratorias de monumento histórico fuera de la capital e incluso, como es el caso hoy aquí, fuera de las capitales departamentales, porque por suerte tenemos valores patrimoniales distribuidos en toda la República. Entonces, estamos haciendo esta declaratoria con esta biblioteca, primero que nada porque se lo merece. No damos esta declaratoria a nada que no se lo merezca, pero además porque nos importa mucho resaltar las riquezas que el país tiene fuera de la capital. Bien, viene el mes de octubre, mes, bueno, un poco patrimonial. ¿Qué tiene pensado desde el ministerio? ¿Qué se tiene pensado? Bueno, vamos a declarar el Día del Patrimonio este año a lo que hemos llamado como lema constructores de escuelas y liceos. El Uruguay tiene una larga, muy larga tradición de construcción de edificios educativos y de muy buena arquitectura educativa. Y eso se debe a que grandes arquitectos de este país se dedicaron, a veces como actividad principal, a veces como parte de su trabajo, al diseño y la construcción de edificios educativos. Estamos concentrando ese homenaje en tres figuras muy importantes, pero además de ellos, como se hace siempre el Día de Patrimonio, queremos también recordar y homenajear a muchos otros. Lo que pasa es que hay que elegir algunos nombres para concentrarse, entonces elegimos tres arquitectos que cubren distintos periodos. El primero es el arquitecto Jones Brown, que es una gloria de la arquitectura nacional, que lamentablemente hasta ahora no había tenido el reconocimiento que se merece. En primer lugar, como arquitecto. Por ejemplo, es el hombre que diseñó y construyó el IABA de Montevideo, que es un fantástico edificio educativo de hace más de un siglo, pero además Jones Brown dirigía la dirección de arquitectura de lo que entonces se llamaba el Ministerio de Obras Públicas. En una época en la que no existía ANEP, la construcción de escuelas y de liceos estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas, y fue además el creador del primer plan de construcción de edificios escolares en todo el país. Es una figura enormemente importante. En segundo lugar, vamos a estar homenajeando al arquitecto Escaso, a quien todo el mundo conoce porque es el creador del Estadio Centenario, y eso es su obra maestra probablemente, y por supuesto una joya de la arquitectura, pero además fue un constructor de locales educativos, y entonces también estamos homenajeándolo a él, un poco para simbolizar eso de que felizmente en Uruguay grandes arquitectos que podrían haberse concentrado toda su vida de pronto en formas de actividad más redituables, dedicaron una parte de su tiempo y de su creatividad a la educación. Y el tercero es el arquitecto Sheps, ya más cerca de nuestra época, que, para darles una idea, es el creador del Damaso, el Liceo Damaso Antonio Larrañaga, que es otra joya en una época bien distinta a la del IABA, ¿no? Es otra joya de la arquitectura nacional. Entonces la idea es hacer ese ejercicio de hacernos conscientes de la inmensa riqueza arquitectónica que tenemos, de nuevo de una riqueza que está extendida en todo el país. Por ejemplo, el primer liceo del interior se edificó en Colonia Valdense, y vamos a homenajearlo muy especialmente, y también darnos cuenta de que ese es un patrimonio a cuidar, de que tener esos edificios
construidos a lo largo de mucho tiempo para que funcionaran como escuelas o liceos o escuelas técnicas, es un privilegio. Miren que si uno recorre otros países de América Latina, no encuentra esto. Es una riqueza del Uruguay y que además de usarlos, tenemos que cuidarlos. Ministro, le hago una consulta. El hecho de ser nombrado patrimonio histórico, por ejemplo, la biblioteca precisa de fondos, tiene proyectos. Eso tendría que llevar implícito también alguna partida de dinero para seguir justamente proyectándose al futuro. Bueno, sí, la Comisión de Patrimonio maneja fondos para asistir a los esfuerzos de mantenimiento y recuperación de edificios que son patrimonio. Por ley, el 4%, ojalá fuera el 40%, el 4% de las utilidades de casinos del Estado se vuelcan a la Comisión de Patrimonio y ese es un fondo que se usa para apoyar ese tipo de cosas. Lo que hay que tener es un proyecto, es decir, bueno, queremos hacer específicamente esto, queremos o recuperar una azotea o mejorar el estado del acervo de libros, en fin, hay que definir proyectos concretos y en la medida de la disponibilidad de recursos, la Comisión de Patrimonio está para apoyar. Ministro, por último, ¿qué análisis se hace desde el Ministerio con la instalación de la sede de UDELAR acá en Colonia y también en Soriano? Bueno, yo creo que es parte de un proceso muy bueno que tiene que ver de nuevo con la descentralización, de que muchas instituciones públicas y privadas se están instalando en el interior. UDELAR viene haciéndolo de manera sistemática hace años, UTEC también lo hace con mucho dinamismo y creo que eso significa, aparte de una cuestión de justicia territorial, más oportunidades para muchachos del interior, para que puedan recibir una formación de calidad, no solo sin alejarse de sus casas, que sin duda es importante, sino incluso aprendiendo en un medio que es el medio que más conocen y probablemente en el que van a trabajar al menos parte de sus vidas, así que es todo ganancia. Ministro, ¿usted cree que a las UTU de todo el país en general habría que dotarlas de más recursos, de más materiales, sobre todo para los talleres? A veces son insuficientes y aprovechamos que usted está acá para hacerle esa petición. Sí, la necesidad de recursos es una realidad permanente, no solo en UTU, también en primaria, también en secundaria. Creo que hay que valorar que en un quinquenio en el que hemos tenido emergencias que han consumido muchísimo dinero, como la pandemia, como la seca, aún así se ha mantenido el esfuerzo por volcar recursos a la enseñanza. Creo que eso marca una línea, marca una voluntad. Bueno, ojalá vengan años en los que no tengamos ni pandemia, ni seca, ni ninguna otra cosa que nos exija esa cantidad enorme de dinero que hubo que poner y que podamos volcar más a la educación.